la sagrada misión. La sagrada misión. Y mi punto es que el día de hoy la gente de iglesia muy poco sabe lo que realmente significa la iglesia. Y esto es trágico porque habiendo pasado ya 2000 años, deberíamos tener una idea de lo que la iglesia significa, ¿no? De hecho, si tú le preguntas a cualquier persona en la calle qué es lo que para ellos significa la iglesia, te garantizo que vas a tener un montón de respuestas diferentes. Algunas personas te van a decir, bueno, la iglesia es ese edificio que queda en el centro de Lima y pues por donde yo paso todos los días para ir al trabajo. Otras personas te van a decir, bueno, la iglesia es ese grupo de gente que se reúne los domingos ahí en Inca 1128, que es donde queda nuestro local, ¿no? Otro grupo de gente te dirá, bueno, la iglesia es esa reunión aburrida que tengo que soportar cada fin de semana. No sé, vas a encontrar un montón de respuestas distintas a lo que es la iglesia. Y lo trágico de esto es que cada respuesta dista demasiado de lo que originalmente la iglesia pretendió ser. La iglesia nunca se trató de un edificio, nunca se trató de un lugar físico. La iglesia en un principio, cuando Cristo estableció la iglesia en esta tierra, se trató de un movimiento con un mensaje claro y con una misión mundial. Y el mensaje de la iglesia era bastante simple, bastante enfocado, ¿no? Primera cosa, Dios es justo y un día le vamos a dar cuentas a Dios por todo lo que hacemos. Segundo, todos los hombres son pecadores. Y yo no quiero ahondar mucho en esto. Sé que algunos de ustedes miran, pero pastor, yo no hago daño a nadie, yo trabajo, estudio, trato de hacer mi vida tranquilo. Pero la verdad es que somos todos pecadores y todos nos hemos rebelado en contra de Dios. Y déjame que te lo ponga de una manera bien simple. Levanta la mano si alguna vez en la vida te ha ocurrido que has dicho, el lunes empiezo la dieta, y esa dieta nunca empieza, o empieza y luego termina. ¿Te ha pasado? Levanta la mano. O de repente si te puede haber pasado que dices, de repente dices, este verano, o de repente te ha pasado que dices, este verano sí o sí voy a lucir un cuerpo de gimnasio, y lo verdad es que probablemente el cuerpo de Burger King o de McDonald's, pero no de gimnasio, ¿no? Porque uno hace promesas y no las cumple, ¿no? ¿A dónde te quiero llevar con esto? Te quiero llevar a lo siguiente. Nosotros no somos capaces de mantener nuestros propios estándares. No somos capaces de cumplir nuestras propias promesas. Entonces mucho menos vamos a ser capaces de cumplir con los estándares del Señor. Y eso por no decir que lo que le viene a la cabeza a la mayoría de personas cuando hablamos acerca del pecado es, bueno, si robas estás pecando, o si adulteras estás pecando, si fornicas estás pecando. Pero lo cierto es que no solamente eso es pecado, lo cierto es que podemos pecar con lo que miramos, podemos pecar con lo que oímos e inclusive podemos pecar con lo que pensamos. Y entonces todos somos pecadores. Y la tercera parte del mensaje de la iglesia primitiva es que Dios es amor y que Él desde un principio deseó tener una relación con el hombre. Y aquí es donde surge el problema, porque tú tienes a un Dios justo. Y si Dios es justo, un juez que es justo no puede dejar sin castigo al culpable, ¿no es cierto? Si tú vas a juicio por alguien que te robó y ese juez deja ir libre al ladrón, ¿dirías que es un juez justo o que es un juez injusto? ¿Es un buen juez o es un mal juez? Es un pésimo juez, porque un juez que es justo va a darle su merecido al que se lo merece. Y el asunto es que todos somos pecadores y por lo tanto todos somos culpables y merecedores de castigo. Pero el tema es que Dios nos ama tanto que Él tiene que hacer algo al respecto, y justamente eso es el centro del mensaje del Evangelio. Es Dios enviando a su Hijo. Él no va a pasar por alto el pecado, Él tiene que castigarlo porque Él es justo. Pero el mensaje del Evangelio es un Dios justo y santo enviando a su Hijo para pagar por un castigo que no le correspondía a Él, porque cuando Él vino a la tierra vivió una vida santa y una vida perfecta, y entonces lo que Él estaba pagando no era el castigo que le correspondía a Él, es el castigo que nos correspondía a todos nosotros. Y repito, nosotros seamos honestos unos con los otros. Soy pastor por 10 años y reconozco que al día de hoy todavía no soy capaz de mantener mis propios estándares, mucho menos los estándares de Dios. Entonces, por lo tanto, soy culpable de castigo. Y la cruz de Cristo es la cuestión que resuelve todo el dilema, porque aunque muchos ateos han conversado conmigo y me dicen, lo más loco y lo más tonto de los cristianos es
creer en la crucifixión de Jesús. Porque es a Dios castigando a los pecadores y luego Él mismo yendo a morir para salvar a los pecadores que primero Él castigó y luego resucitar. Y es lo más tonto, pero en realidad la Biblia dice que la cruz de Cristo es locura para el que no cree, para el incrédulo, pero para el creyente la cruz de Cristo es lo que lo resuelve todo. ¿Por qué? Porque en la cruz de Cristo se hace presente la total justicia de Dios, pero también se hace presente la misericordia y el amor de Dios, porque es ahí donde Él va a dar castigo a los pecados, pero que además Él va a salvar a los pecadores enviando a su Hijo, el único capaz de morir por sus pecados, por nosotros. ¿Ok? Entonces, en un principio, la iglesia tenía este mensaje muy claro, y el problema es que con el pasar del tiempo, este mensaje de repente se ha ido olvidando o se ha ido perdiendo, ¿no? Y apenas... Sí, mi amor, puedes ir a los juegos. Y el asunto es que instantes antes de Jesucristo volver al cielo, Él dejó una misión a la iglesia. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20 dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el asunto es el siguiente: desde ese entonces, en base a esta orden, la iglesia de todos los tiempos ha vivido su vida para esparcir el mensaje de que en Jesucristo hay salvación. De que en Jesucristo hay salvación. Y lo curioso de esta orden es que... Lo curioso de esta orden es que si hubiera sido una orden cualquiera, los discípulos probablemente casi en el acto la hubieran abandonado. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo estaba prohibido predicar un evangelio distinto o una religión distinta a la del imperio. El imperio romano adoraba a Júpiter. Y luego aparecen los creyentes y empiezan a adorar al Señor Jesucristo. Y entonces era sumamente peligroso ser cristiano en esa época. Era sumamente peligroso predicar el evangelio en aquel tiempo. Y entonces, si hubiera sido una orden cualquiera, los cristianos lo hubieran abandonado inmediatamente. Y la pregunta es, ¿por qué no lo abandonaron? Lo extraño viene aquí. Aún a riesgo de su propia vida, ellos siguieron predicando la palabra de Dios. Y esto es lo extraño. Y yo quiero tomar los próximos 10 minutos para contarles un poco de historia de los primeros discípulos. Uno de los más conocidos, por ejemplo, es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, a él se le encomienda la misión de predicarle a los judíos. Ahora, con una orden así, lo que probablemente cualquiera hubiera hecho es decir, oye, yo ya vivo en Jerusalén, voy a predicar a mis vecinos, probablemente a mi familia, y ahí queda la cosa. Pero lo que dice la Biblia es algo totalmente distinto. En primera de Pedro, es la primera epístola de Pedro, y Pedro está escribiendo, ¿no? Y él ya se está despidiendo de la iglesia, y mira cómo se despide. Él dice, 1 Pedro 5:13, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, les saludan. Salúdense a otros con un beso de amor. Paz sea con todos ustedes los que están en Cristo Jesús. Y lo que sabemos por esa epístola es que, primero, que Pedro estaba en Babilonia, estaba en Mesopotamia. Y la segunda cosa que sabemos es que él dirigía esta carta a los creyentes en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Y el asunto es que tú no le escribes una carta de este tipo a alguien que no conoces. ¿Qué nos dice eso del apóstol Pedro? Nos dice muchas cosas, pero lo principal que nos dice es que él no se quedó parado en Jerusalén solamente a contarle a sus vecinos, solamente a contarle a sus compañeros de trabajo acerca de Cristo. Nos dice que él viajó a uno de los lugares más peligrosos para predicar el evangelio, a Mesopotamia. Y que no solamente estuvo ahí, él estuvo en Galacia y en el Ponto y en Asia y en Bitinia. Había algo en la vida del apóstol Pedro que lo empujó fuera de lo conocido, fuera de su zona de confort, para contarle a la gente que la única persona en la que podíamos encontrar salvación y vida eterna era Cristo Jesús. Ahora, la historia de Pedro termina más o menos así. Se sabe muy poco de su muerte, pero lo que los historiadores dicen es que el apóstol Pedro murió crucificado de cabeza. De hecho,
ahora lo hemos comprobado por la historia. Pedro murió crucificado de cabeza, pero antes de que él muriera, Cristo había profetizado el destino de Pedro. En Juan capítulo 21, verso 18 en adelante, dice lo siguiente: de cierto te digo, cuando eras más joven, Cristo le está hablando a Pedro, cuando eras más joven, tú te ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte iba de glorificar Pedro a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Ahora, para alguien de este lado del mundo es un poco complicado entender lo que Jesús estaba diciendo. Pero para un judío normal estaba clarísimo. Porque a los sentenciados a muerte por crucifixión, se les extendía los brazos, atándolos a un madero, al cual ellos eran obligados a cargar durante un espacio de tiempo y de distancia, hasta llegar al lugar en donde ellos iban a ser crucificados. Y cuando Cristo le decía, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras, le estaba diciendo, vas a morir crucificado. Y el asunto es que la historia nos dice que cuando Pedro llegó al lugar de la crucifixión, él mismo pidió ser crucificado de cabeza porque no se consideraba digno de morir de la misma forma en que murió su Señor. Y lo otro que me llama la atención es el verso 19, ¿no? Dice la Biblia, esto le dijo Jesús, dando a entender con qué tipo de muerte había de glorificar Pedro a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y la pregunta es, ¿por qué Cristo le invita a seguirlo? Porque Pedro ya lo seguía. Pedro ya era un discípulo de él. Pedro era la mano derecha. ¿Por qué le dice Jesús, sígueme a Pedro? Y la respuesta es muy simple. Porque seguir a Jesús cuando él estaba haciendo los milagros y multiplicando los panes y los peces era demasiado fácil, era demasiado cómodo. Pero una vez que Pedro escuchó que iba a morir crucificado por la causa de Cristo, la cosa cambiaba. Y por eso Jesús le vuelve a decir y lo vuelve a desafiar y le dice, sígueme. Y el punto es este, como un pescador, no era un campesino, era un pescador, alguien del pueblo, llegó a viajar y a influenciar a tantas personas por donde él iba. Y lo más importante, como un pescador, probablemente con poca o ninguna educación, estaría dispuesto a morir por un mensaje, por una orden, por la orden de ir y hacer discípulos. La pregunta es ¿por qué? La segunda persona de la que quiero hablarles el día de hoy es el apóstol Pablo. Pablo es un tipo totalmente distinto a Pedro. Pedro es un hombre casi sin educación. Pedro es un hombre pescador, es del pueblo. Y probablemente con poca influencia, y aún así el Señor le permitió llegar a lugares increíbles, pero Pablo es distinto. Para comenzar, Pablo no es seguidor de Cristo. Pablo es enemigo de la iglesia. De hecho, él ha alcanzado esta posición debido a su alto nivel académico. Dice la Biblia que Pablo había estudiado con Gamaliel, probablemente el profesor más importante de ese tiempo. Pablo era tan instruido que los filósofos griegos lo invitaban a la cuna de la filosofía, que era el Areópago, para poder debatir y aprender de él. Los filósofos griegos, estamos hablando de gente que escuchó a Sócrates y a Platón y a Aristóteles y a toda esa gente que el día de hoy estudiamos en las universidades. Y ellos invitaban a Pablo por su alto nivel académico para enseñarles. Hoy en día uno puede ir a Grecia y hay una plaquita ahí en el Areópago recordando el día en que Pablo pisó el Areópago para darle clases a los filósofos griegos. Y además Pablo se codeaba con la gente de alta alcurnia, tanto del pueblo de Israel como del pueblo romano, porque él era un notable dentro del pueblo judío, pero al mismo tiempo él tenía la ciudadanía de Roma, y entonces él se codeaba con la gente de más alto nivel en el Imperio Romano. Y es por eso que, a pesar de que estaba prohibido predicar una religión distinta en el Imperio Romano, la primera vez que toman prisionero a Pablo, lo ponen en una cárcel dorada. Y entonces él estaba encerrado en casa, pero pues bueno, tenía algunas comodidades, comía lo que quería, recibía los invitados que quería, y él seguía haciendo el evangelio ahí, él seguía predicando el mensaje de que solo había salvación en Cristo Jesús. Pero eso fue distinto unos años después, cuando entra Nerón a gobernar. Y no sé cuántos saben quién es Nerón. Nerón es conocido porque él mandó a quemar toda Roma, y la segunda cosa por la que es conocido es porque él culpó a los cristianos. Con Nerón tú no podías jugar. Ser cristiano en la época de Nerón era
era lo peor que te podía pasar. Y si él te tomaba prisionero, ahí sí estabas sentenciado a muerte. Y eso es lo que le pasó a Pablo. En la segunda vez que lo toman prisionero, después de él haber viajado por España, por Asia y por África, predicando el evangelio a todos los no judíos, lo toman prisionero por segunda vez. Pero en esta ocasión, bajo el gobierno de Nerón. Y en este momento, Pablo sí estaba en problemas. Porque sabía que eso significaba una sentencia de muerte para él. Y estando sentenciado a muerte, es más, por el nivel que tenía Pablo, y esto también es algo raro, ¿no? Cómo el enemigo de los cristianos se convierte en el más famoso de los cristianos. Cómo el que perseguía a la iglesia para matarlos por predicar el evangelio, se convirtió en el más grande predicador del evangelio y perseguido y asesinado por predicar el evangelio. Esto es algo loco. Pero bueno, gracias al alto nivel de roce social que él tenía, a él le permitieron tener una muerte no dolorosa. Él no sufrió, él murió decapitado, que es como más o menos se pinta en la lámina que les estoy mostrando yo ahí. Y el asunto es que esperando él su sentencia de muerte, porque él sabía que la próxima vez que él saliera de la cárcel, él iba a salir directo al cementerio, él le escribe esto a Timoteo, porque la segunda carta a Timoteo la escribió desde la cárcel. Y él, estando prisionero, esperando la muerte por la causa de este mensaje, por la causa de esta misión, él escribe lo siguiente: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Así que nunca te avergüences de contarles a otros de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Prepárate para sufrir conmigo a causa del evangelio, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa, y no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida por medio del evangelio, y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de estas buenas noticias, y por eso estoy sufriendo aquí en prisión. Pero no me avergüenzo de esto, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Y entonces la sentencia de muerte de Pablo fue pronunciada. Él fue decapitado, y aún con todo esto, aún cuando él sabía que si él seguía predicando, la muerte lo esperaba, él siguió predicando, él siguió haciendo discípulos, él siguió hablando de que solamente hay salvación y vida eterna en Jesús. Él siguió diciendo que un día los seres humanos íbamos a comparecer delante de Dios y teníamos que enfrentar y teníamos que recibir lo que nos tocara, o la vida eterna o la muerte eterna. Y él sabía que predicando esto arriesgaba su vida, y él siguió. Y la pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Y cuando uno estudia la palabra de Dios, se da cuenta que solo una cosa puede explicar esta locura en la cabeza de estos dos hombres. Uno ignorante, el otro sabio y erudito. Uno pobre y el otro rico. Uno que vivía el día a día, el otro que tenía su futuro asegurado. Tomara el futuro que tomase, fuera con los judíos o fuera con los romanos, porque tenía la doble nacionalidad. Uno, el brazo derecho de Jesús, el otro enemigo de la iglesia. Y ambos terminaron convencidos de que realmente había salvación en Jesús. Y la única explicación es la siguiente: ellos escucharon a Jesús, vieron que Él dijo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy la resurrección y la vida, pero luego lo vieron ser tomado prisionero y morir. El que había dicho que era la resurrección y la vida ahora estaba muerto. Te garantizo que ese día, cuando Jesús murió, no hubo fe en la tierra, porque el Hijo de Dios había sido derrotado por los hombres, porque la resurrección y la vida ahora estaba muerto. Pero 3 días después lo vieron resucitado y caminando entre ellos. Y Jesús caminó entre ellos durante 40 días. La Biblia nos declara que primero lo vio Pedro, luego lo vio Juan, luego lo vieron los 12 discípulos, luego lo vieron 500 personas al mismo tiempo al Jesús resucitado. Y luego dice que también lo vio Jacobo, y por último lo vio Pablo. Y este encuentro con el Jesús resucitado los convenció de que Él realmente era quien dijo que era, el Hijo de Dios.
Porque solamente el Hijo de Dios puede decir: voy a morir, me van a crucificar y voy a estar sepultado durante 3 días, pero dentro de 3 días voy a levantarme con gran poder, y esa va a ser la marca de que yo verdaderamente soy el Hijo de Dios. Y eso es lo que realmente ocurrió. Ellos vieron al Maestro resucitar, así que Él hizo lo que nadie más podía hacer. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que Él realmente era quien dijo que era el Hijo de Dios. Y esto es interesante porque podemos ver por 1 Corintios 15 que al Jesús resucitado lo vieron personas solas, ¿no? Pedro, Juan, pero también lo vieron grupos de personas al mismo tiempo. Ahora, dentro de estos grupos lo vieron grupos pequeños como los 12 discípulos, pero también lo vieron un montón de personas al mismo tiempo, como las 500 personas. Y además lo vieron tanto fieles seguidores como Pedro, Juan y los 12, como detractores, porque cuando se menciona a Jacobo y a Pablo, estamos hablando primero del hermano de Jesús, el hermano incrédulo, el que lo creía un loco. ¿Cuántos tienen hermanos aquí? Levanten la mano. ¿Qué tendría que hacer tu hermano? Escucha lo que te voy a preguntar. ¿Qué tendría que hacer tu hermano para convencerte de que él es el Hijo de Dios? Piénsalo. ¿Qué cara pondrías tú si tu hermano, con quien has crecido, con quien has hecho travesuras y todo lo demás, viene un día y te dice: yo soy el Hijo de Dios? ¿Qué cara pondrías? ¿Y qué tendría que pasar para que él te convenciera de que realmente es el Hijo de Dios? Eso es lo que ocurrió con Jacobo. Jacobo primero, antes de que Cristo muriera, lo consideraba un loco, un demente. Vio a Jesús resucitado y de pronto Jacobo se convierte en el pastor de la iglesia más importante de Jerusalén. Y luego tienes a Pablo. Pablo era otro detractor. Repito, Pablo perseguía a la iglesia. El día en que Pablo se encuentra con Jesús, Jesús le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pero ese encuentro con el Jesús resucitado lo cambió todo para Pablo. Él tenía el futuro asegurado. Era un hombre adinerado. Tenía los mejores estudios que se podía tener. Era envidiado en la sociedad. Lo tenía todo. Pero él todo eso lo dejó para ir detrás de esta misión de decirle a la gente que Jesús realmente era quien dijo que era, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo había visto resucitado. Ayúdame con el piano. Quiero terminar con una historia. Probablemente muchos de ustedes no han escuchado esta historia, pero es el escándalo político más grande de toda la historia de los Estados Unidos. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca del caso Watergate? ¿Han escuchado antes acerca de esto o no? ¿Sí? El caso Watergate reunió a principios de los 70s, reunió a 12 de las personas o a 12 de los hombres más poderosos del planeta Tierra. Eran 12 personas que apoyaban al presidente Nixon. Y entonces ellos contrataron a la CIA para empezar a espiar al partido político contrario. Y entonces ellos, estando en el hotel de Watergate, se descubre esta estratagema y pues ellos se van presos. Estos 12 hombres, los 12 hombres más poderosos de la nación más poderosa de la Tierra en ese momento, se reunieron para apoyar a que Nixon salga a la reelección, pero lo hicieron a través del espionaje y pues fueron capturados. Y el asunto es que ellos eran tan fieles a Nixon que estuvieron dispuestos a mentir para protegerlo. Pero la mentira les duró más que 2 semanas, porque la semana número 3, el primer hombre, si no me equivoco, su apellido era... se llamaba Joel no lo tengo acá. Olvidé el nombre de esta persona, pero John Dean. Ya lo recordé. John Dean fue el primero de estos hombres que no soportó la vergüenza, porque todos estos hombres empezaron a salir por televisión y en las noticias y estaban enfrentando la vergüenza de haber sido descubiertos y luego probablemente iban a enfrentar la cárcel. Y en la semana número 3, uno a uno, cada uno de estos hombres poderosos y ricos empezaron a ir cayendo. Porque ahora sí, cuando se vieron en problemas, dijeron: oye, tengo que salvar mi pellejo. Y entonces uno a uno empezaron a declarar la mentira. Estando en esta cárcel, el hombre que está en la fotografía es Charles Colson, es uno de estos hombres. Él era el asesor del presidente Nixon y cuando él sale de la cárcel, él sale convertido en un cristiano evangélico. Y le preguntan: ¿cómo es que estando en la cárcel te conviertes a Cristo? Y él dice lo siguiente: yo sé que la resurrección es un hecho y Watergate lo demostró para mí. ¿Cómo?
Porque 12 personas testificaron haber visto a Jesús levantarse de la muerte y después ellos proclamaron la verdad por 40 años. Y no lo negaron ni una sola vez. Cada uno fue golpeado, torturado, apedreado, puesto en prisión y asesinado. Ellos no habrían resistido esto si no fuera la verdad. Watergate implicó a 12 de los más poderosos hombres en el mundo, incluyéndome. Y ellos, es decir, nosotros, no pudimos mantener una mentira ni siquiera por 3 semanas. ¿Usted me está diciendo que 12 apóstoles pudieron mantener una mentira por 40 años? Y esto es lo que convenció a Charles Colson de convertirse a Cristo. Nosotros somos creyentes no por algo que está escrito en un libro antiguo. Por supuesto que amamos la Biblia con todo el corazón y estoy convencido de que la Biblia de tapa a tapa es la palabra inspirada de Dios. Pero ni siquiera somos cristianos por lo que dice ahí. Somos cristianos no por algo que nos dijeron, no por algo que nos contaron. Somos cristianos por un hecho que ocurrió, un hecho concreto, la resurrección de Cristo. Y fue esta resurrección la que movió a Pedro y la que movió a Pablo y la que movió a cada uno de los apóstoles. Cada uno de los 12 apóstoles murió torturado. El único que no murió torturado, sino que murió de viejo, fue el apóstol Juan. Pero antes de morir, sí que fue torturado. Una de las últimas cosas que le hicieron estando en la isla de Patmos, cuando iba a escribir el libro del Apocalipsis, fue que lo metieron a darse un baño, pero no de agua fría. Lo metieron a darse un baño en aceite hirviendo. ¿Y cómo alguien sería capaz de mantener ese mensaje hasta el final de sus días? Sencillo, porque era la verdad. Porque era la verdad. Y hoy día la iglesia existe para seguir proclamando esa verdad, para proclamar que Jesús verdaderamente resucitó y por lo tanto podemos confiar en que Él es el Hijo de Dios. Y si Él es el Hijo de Dios, eso tiene muchas implicancias, porque eso primeramente quiere decir que el cielo y el infierno son reales. Al margen de lo que tú creas o al margen de lo que te hayan enseñado, el hecho de que Jesucristo haya resucitado y tantos testigos lo hayan visto, valida ese hecho. El cielo y el infierno son reales y un día todos nosotros vamos a dar cuentas a Dios y nos espera uno de 2 destinos eternos. La segunda cosa que es verdad es que Dios es un juez justo y Él va a castigar al culpable y va a recibir con los brazos abiertos al inocente. La tercera verdad que se implica de esto es que todos somos culpables y ninguno de nosotros es capaz de salvarse a sí mismo. Pero la cuarta cosa que se implica de esto es que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como la iglesia? Nuestra visión es seguir anunciando que solo hay salvación en Jesús. Nuestra misión es hacer algo al respecto. Hoy día es demasiado cómodo ser creyente. Hoy día les decimos a la iglesia, vamos a invitar a alguien a la casa de Dios. Y es muy fácil estar desde tu cama y mandar un WhatsApp. De hecho, a muchos de ustedes los invité yo desde mi teléfono. ¿Sí o no que es cómodo hacer iglesia el día de hoy? Pero ¿qué pasaría si nos tocara estar en la época de los apóstoles? ¿Qué pasaría si nos tocara ser perseguidos bajo el imperio de Nerón? ¿Qué haríamos? Y el día de hoy yo quiero animar nuevamente a la iglesia. Nosotros no somos una iglesia cualquiera, nosotros somos una iglesia distinta. Cuando nosotros, mi esposa y yo, hace 10 años plantamos la iglesia, dijimos, Lima no necesita una iglesia más, ya tiene un montón de iglesias. Lima necesita una iglesia diferente. Y dijimos, queremos hacer iglesia con gente que no conozca de Dios, que nunca antes haya escuchado al Señor. Y empezamos a hacer discípulos. Y empezamos a hablarle a la gente que no iba a la iglesia, o que había dejado de ir a la iglesia por más de 2 o 3 o 5 años. Y empezamos a hablarle a la gente del Señor. Y bueno, en ese trayecto muchos han llegado, otros nos han viajado y nos han dejado, otros fallecieron, como dijo mi esposa, perdimos a muchos durante la pandemia, pero seguimos haciendo discípulos. Hoy la iglesia creció mucho a nivel digital también. Tenemos 670 personas que nos ven por YouTube, tenemos casi 2.000 personas que nos ven por Facebook, tenemos 150.000 enseñanzas que han sido descargadas por la aplicación de la Biblia en YouVersion. Y no nos vamos a parar de hacer discípulos. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que Jesucristo es realmente quien dijo que era. Y entonces hace un tiempo atrás hicimos como unos brazaletes porque dijimos, oye, queremos ir tras la segunda milla. No queremos quedarnos en la primera milla, queremos ir tras la segunda milla. Vamos a caminar nuestra milla extra
para llevar este evangelio hasta los confines de la tierra. Y así lo hemos hecho. Y hoy tenemos gente escuchándonos desde un montón de partes de Latinoamérica y de Europa y de Estados Unidos. Y lo seguiremos haciendo. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Porque esto que dijo el Señor de ir y hacer discípulos no es una recomendación, no es una sugerencia, no es una palabra de aliento, no es un consejo, es una orden. Y déjame decirte, los que somos seguidores de Jesús, tenemos claro que es una orden y estamos llevando a cabo esa orden. Y si no estás llevando a cabo esa orden tú, entonces o no eres un seguidor de Jesús o no eres obediente. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Y yo quiero terminar honrando nuevamente, este fue un día de semblanzas, pero yo quiero terminar honrando nuevamente, sobre todo la vida de Consuelo Gutiérrez. Ella fue una de nuestras mentoras y cada fin de año nosotros hacíamos cenas con los mentores y hacíamos premiaciones, ¿no? Y ella cada año se llevaba el premio a la más evangelizadora, porque ella no podía estar en un lugar de la calle sin decirle a alguien, Cristo te ama, acompáñame a la iglesia. Y la quiero honrar porque ella hizo algo que probablemente muchos de ustedes no saben. Y esto es algo que me contó la enfermera que estaba con ella el día que ella murió. Y la enfermera preocupada le decía, ella le daba palabras de ánimo, porque Consuelo sabía que estaba muriendo. Y antes de morir ella le dijo una cosa, le dijo Lilia, porque ella se llama Lilia, la enfermera. Yo estoy tranquila, porque si yo me voy de esta tierra, yo sé qué lugar me espera. Yo sé a dónde me estoy yendo. Y el día que ella partió de esta tierra y yo me enteré de esto, eso partió mi corazón porque entendí que hay cristianos que aún en su lecho de muerte siguen predicando la palabra y que muchos de nosotros, comenzando por uno mismo, a veces queremos hacer un evangelio cómodo. Eso no es un evangelio, hermano. Nosotros tenemos una misión sagrada. Una misión sagrada. Y esa misma misión que motivó a Pedro y a Pablo y a Juan y a Jacobo a morir y padecer por el evangelio debería ser la misma misión que sacude nuestro corazón por hacer lo mismo. Que conmueve nuestro corazón por ir y hacer lo mismo. Y yo quiero cerrar el día de hoy haciendo un llamado a todos aquellos que quieran comprometerse con convertirse en fieles seguidores de Jesús y caminar por esta sagrada misión, que me acompañen a hacer una oración en esta hora. Y entonces quiero animarles a hacerlo. Vamos a orar.